también responsable del mismo área en IGAPE. La verdad es que, Lucía, es un placer contar contigo hoy aquí. También tenemos con nosotros a Ana Caruncho. Ana fue directora de marketing de Cenor durante 7 años y lideró la creación de Extradigital en Galicia, una agencia especializada. Además, fue su coordinadora durante varios años hasta que fundó su propia agencia de comunicación, Ondinas. Pero no se quedó ahí, sino que dijo, perfecto, ahora lo que voy a hacer es dar un paso más y actualmente es la directora de marketing y comunicación de Avante Medios. Por último, contamos con Pedro Arenas. Pedro es científico por vocación, estudió biología molecular, pero después dijo, yo me voy a dedicar a montar otras cosas. Fundó la agencia Ingenius y es promotor de otras 3 startups, aparte creo, Pedro, que dentro de poco serán más por lo que he visto en redes sociales. Fue director del área de servicios de GAIN, de la Agencia Galega de Innovación, y actualmente es Relaciones Institucionales y Open Innovation en CEAMSA. También es director de innovación en IFAS de Aterra. Tengo algún micro que se me está colando por ahí. Creo que Sean, te me estás colando un poquito, profe. Intentad, esto sí que os lo tengo que pedir, apagar los micros siempre, porque si no puede ser complicado el tema de hablar entre todos. Lucía, Pedro, Ana, bienvenidos, desmuteados. Muchísimas gracias. Gracias. Hola. Bueno, oye, la verdad es que es un placer hablar de este tema con vosotros. Cada vez es más importante reconvertir la vida laboral. Vamos a trabajar entre 35 y 40 años, más o menos, dependiendo de si somos millennials, somos centennials, seguramente los centennials un poquito más. Como decía antes, la vida es cambio. Tenemos que saber adaptar nuestras situaciones y encontrar nuestro propósito en nuestra vida laboral de una manera dinámica, de una manera que nos resulte productiva. Y un poco hablando de esto, la primera pregunta que quería haceros es ¿por qué cambiar de rumbo en nuestra vida profesional es algo que sucede tanto, es algo que es importante? ¿Qué os impulsó a vosotras a hacerlo en vuestro caso personal? Venga, Pedro, si quieres empezamos contigo. Bueno, pues muchísimas gracias, muy abrumado por la presentación y muchísimas gracias a todos los que comparten con nosotros esta tarde. No es una pregunta sencilla de responder, ¿eh? Yo lo primero que hice cuando me... ¿Qué significa eso? Poquito a poco, poco a poco. Creo que a Marta Touza se le está colando alguien por el micro. Marta, si puedes silenciar el móvil. Bueno, Sí. os decía que yo lo primero que hice cuando me invitasteis a esta jornada, por la cual también os felicito, fue averiguar cuántos días llevaba trabajando, porque tampoco lo tenía muy claro. Entonces me descargué mi vida laboral. Llevo trabajando exactamente 6.507 días a día de hoy y me quedan todavía muchos por trabajar. Una cosa que tenía muy clara cuando afronté mi carrera laboral es que no quería amargarme por el camino y solo iba a ser capaz de soportar tanto tiempo y tantas horas si realmente encontraba mi verdadera pasión. Y esto es como el amor, que encontrar tu verdadera pasión tampoco es un camino sencillo. Entonces, yo quiero decir que no soy un talibán del cambio, ni voy a hacer apología del cambio en esta jornada. De lo que sí voy a hacer apología es de la evolución. El cambio, yo creo que debe de ir a nivel profesional parejo a una evolución que te aproxime a lo que sea tu verdadera pasión y que te aproxime a un entorno laboral que te aporte valor añadido y en el que tú también aportes valor añadido. En estos 6.507 días que llevo trabajando, he trabajado para 7 entidades diferentes. O sea, sale como una media de 2.000 días, de unos 1.000 días por entidad, lo cual tampoco es una cosa insignificante, ¿vale? He cambiado bastante, yo lo reconozco, pero he buscado siempre una evolución constante y cada vez que me he enfrentado a un cambio, a veces he cambiado yo y otras veces me han cambiado a mí, hay que afrontarlo también. Cuando me he enfrentado a uno de estos cambios, siempre valoras diversas cosas en la ecuación para poder tomar una decisión.
valoras diferentes criterios personales, profesionales, económicos, y yo lo que nunca he valorado, y creo que es fruto de mi evolución profesional, es el miedo. El miedo es una cosa que no contemplo en la ecuación de la decisión y que me ha permitido pues afrontar cambios profesionales que han significado siempre una evolución en el contexto general. Aunque pueda parecer lo contrario, yo soy muy fiel y muy comprometido tanto en lo personal como en lo profesional y, y si las compañías en las que estoy me ofrecen una evolución profesional suficiente, yo no tengo ninguna ansiedad por cambiar. Si tu compañía te ofrece una evolución profesional que te llena personalmente, yo no abogo por el cambio, pero sí que abogo porque se mantenga esa evolución. Jolín, qué interesante, Pedro. Así tiene que ser, sin miedo, buscando sueños, como tiene que ser. Lucía, ¿qué opinas tú? Os recuerdo a todos que podéis hacer preguntas en cualquier momento y podremos contestarlas, ¿vale? Lucía, estás muteada. La frase de la pandemia. Yo, bueno, aparte de estar abrumada también como Pedro con todo este evento y felicitaros por el mismo, porque conozco muchos casos en que la gente le tiene mucho miedo al cambio y yo creo que esta jornada va a valer para que ese miedo por lo menos se minimice o incluso si se pierde mucho mejor. Y mi trayectoria de lo que contó Pedro es completamente diferente. Yo no tenía claro lo que quería hacer, no tenía claro si iba a evolucionar, yo lo que tenía era que me acabé los estudios y quería trabajar. Y yo venía de una cultura en la que si encontrabas un trabajo y era para toda la vida, mejor. Con lo cual, en principio, aunque no tenía nada en mente, esa era lo que tenía en el subconsciente. Pero aquí que la vida te va diciendo que no, que las cosas no son como eran siempre y que van cambiando. Con lo cual, y no quiero hacer una historia muy larga, pero os voy a contar la evolución para que le perdáis ese miedo al cambio, que el cambio o lo buscas o te busca, no necesariamente lo buscas tú. Yo acabé de estudiar, soy diplomada en Relaciones Laborales, es lo primero que hice, y antes de empezar a trabajar decidí irme un año sabático a Italia. Entonces los Erasmus no estaban tan de moda como ahora y me lo busqué yo por mi cuenta, y que nada más llegar empecé a trabajar. Y justo empecé a trabajar en la administración pública. Mal paso. Empezar a trabajar en la administración pública y la verdad que, bueno, aunque es un sector muy diferente al privado, tenía cierta responsabilidad, aunque era muy joven, porque tenía que hacer inspecciones de trabajo, me contrataron en la delegación de trabajo y lo que sí aprendí es a tener un cierto grado de responsabilidad bastante marcada desde el principio. En eso sí me ayudó. Después el trabajo no era estresante, era llevadero, un proyecto de la delegación de trabajo, acabé y tuve la fortuna de meterme ya directamente en la empresa privada. Empecé, era una cría, 20 y tantos años, en una empresa que estaba en un ritmo de crecimiento vertiginoso, era una empresa del Grupo Unión Fenosa, de ingeniería y estudios técnicos, en el que yo empecé y eran 250 personas en plantilla y cuando me fui 12 años después eran casi 2000. Con lo cual, o sea, el cambio y la evolución y el desarrollo y el adaptarme a los cambios, o sea, me obligó la empresa. En poquito tiempo la persona que lleva recursos humanos, bueno, se fue para otra empresa y me ofrecieron el puesto a mí. En principio, claro, no iba a decir que no, pero como que me asusté, porque aquello era tremendo para mí. Pero bueno, lo asumí, trabajé mucho, también os lo digo, trabajé mucho. Me formé todo lo que pude, procuré no tener dudas, no tuve miedo a preguntar. O sea, a la gente que estaba jerárquicamente por encima de mí, no tuve ninguna duda de que tenía que preguntar, que no podía hacerlo por mi cuenta, era muy joven, era prácticamente mi primer trabajo y no tuve problema en preguntar. Y allí estuve 12 años. 12 años y decidí cambiar, pero no cambiar de sector. En principio, para el mismo sector, la empresa había crecido muchísimo, la sede era en Coruña, pero dada la dimensión que tenía, que llegaba casi a 2000 personas y además estaba creciendo fundamentalmente en Madrid, estaban pensando en llevarse la sede central para Madrid. Yo obviamente era del comité de dirección, era la jefa de personal y relaciones laborales y vamos,
todo olía a que me tenía que ir a vivir a Madrid, si quería seguir con la trayectoria que tenía hasta ese momento. Yo en ese momento tenía un hijo pequeño y no me apetecía el cambio geográfico. Entonces me vino una oferta por ahí de otro grupo de comunicación muy gallego que no tenía ninguna pinta de cambiar de que la movilidad geográfica fuese una opción, y me fui. Me ofrecieron más dinero, el tipo de trabajo era el mismo, era llevar administración de recursos humanos en un grupo de empresas de comunicación, el que estaba entre ellos La Voz de Galicia, y allí me fui, haciendo prácticamente lo mismo, con perfiles diferentes. Allí eran periodistas en vez de ingenieros, pero el trabajo era prácticamente el mismo. ¿Cuál es la dificultad al cambiar de trabajo? Yo hablo de organizaciones privadas, que te tienes que adaptar a la cultura. Y eso es un esfuerzo tan o más grande que el de formación o el de adaptarte a las tareas. La cultura de la empresa marca toda la forma de trabajar, en cualquier puesto, pero bueno, en el mío concretamente mucho más, porque bueno, en recursos humanos como que tienes que trasladar al resto de la organización cuál es la cultura, cuáles son los objetivos, la misión, la visión, pues todo, ¿no? Y de ahí también tuvo un cambio, y muchos más después, pero este cambio fue obligado. Esta vez lo elegí yo. La verdad es que estaba en un momento en el que la administración de recursos humanos es algo tediosa, lo que es la parte administrativa, la contratación, selección, formación, nóminas. Y bueno, no me importaría un cambio, pero bueno, el cambio ya, si no me importaba, me vino dado. Empezó la recesión de la crisis del año 2008 o por ahí. La corporación vendió determinada prensa escrita porque parecía que entraba en un declive total la prensa escrita, y redujeron plantilla en distintos niveles, y en el área de recursos humanos yo había sido la última que había entrado y me tocó a mí. Había un director, había un tal y me tocó a mí. Directamente, a mí no me apetecía estar en ese momento, psicológicamente, sentarme a pensar qué quería hacer. Con lo cual, a los 15 días me surgió la oportunidad de llevar un proyecto también del área de recursos humanos, pero un proyecto atractivo porque tenía un componente tecnológico muy alto, y que era de hacer la parametrización funcional de un programa de recursos humanos, no solo de nóminas, de recursos humanos, que incluía desde la selección hasta lo que era cuando alguien se iba, ¿no? Hasta hacerle una entrevista de salida, que se llamaba, para ver por qué rotaba la gente. Y ahí estuve 1 año y pico. De ahí me llamaron para Ligape y necesitaban una persona para cubrir una baja muy larga de 1 año, y necesitaban una persona que llevase recursos humanos de empresas de cierto tamaño y que empezase a funcionar desde el primer día, con lo cual daba el perfil y ahí estuve, con lo cual volví a mis orígenes, volví a la administración pública. Fue un poco estresante porque coincidió ahí con elecciones sindicales, fue aquel año primero en el que le bajaron el salario a todos los funcionarios un 5%, o sea, me cogió una vorágine bastante grande, con lo cual tampoco disfruté de una laguna así de relax. Estuve bastante movida, pero bueno, me pareció una experiencia atractiva porque después volví a la administración pública. En todo esto, y no lo voy metiendo de forma cronológica directa, porque si no sería muy tedioso para vosotros, lo que sí me di cuenta es que yo necesitaba irme actualizando, formando, adquiriendo nuevos conocimientos. No solo lo que te daba la experiencia, sino que yo había hecho relaciones laborales. En el medio de todo esto, cuando estaba en la Corporación de Comunicación, hice la licenciatura en Ciencias del Trabajo. Como no descartaba el volver a la administración pública, y yo soy mucho más mayor que los ponentes que hay aquí, yo no había estudiado gallego, y para trabajar en la administración pública hace falta el gallego acreditado, con lo cual me quité el CELGA. Y después de estar en todo esto, sí que me vino un parón, y ahí sí que me senté. Ya tenía 20 años de vida laboral y dije, bueno, ahora me voy a sentar y voy a ver qué hago con mi vida. Ahora me lo puedo permitir. Y me senté a pensar, y a la conclusión a la que llegué es, me tengo que seguir formando. No solo en temas técnicos puramente de recursos humanos, sino en temas transversales. ¿Y qué era lo transversal en ese momento? Estamos hablando del año 2010, 2011. Era nuevas tecnologías, igualdad y orientación laboral para insertar a la gente en el mercado laboral. Todo eso, sumado a mi bagaje
en el área de recursos humanos, me hacía un pack muy redondito, en 360 grados, de todo lo que tenía que ver con empleo. Con lo cual, empecé a trabajar en proyectos en la administración pública, sobre todo en ayuntamientos, relacionados con esto. Daba formación, daba igualdad, hacía orientación, me quité el certificado porque no tenía el CAP para poder dar clases de forma acreditada. Bueno, os lo suelto así salpicado para que veáis que por ahí vamos a hablar más de formación continua, que la vida te lo va pidiendo, no es que tengas que decir, tengo que hacer esto, la vida te va a ir pidiendo que te vayas formando en distintas cosas y hay que estar abierto a ese cambio, a ese aprendizaje continuo, que además es enriquecedor, porque hay cosas que son un rollazo estudiar, pero hay otras que te gustan y te aportan y te complementan, cosas que ya sabes y demás. Y la igualdad me atrajo especialmente, es un tema, bueno, soy mujer, estuve en empresas, en puestos en los que prácticamente en todas las reuniones era yo la única mujer, con lo cual pues, todo el mundo decía señores y señora y no me apetecía estar que dijeran siempre señores y señora, me apetecía más que fuese plural todo y me volqué en la igualdad. El año pasado estuve llevando el gabinete de la Confederación, conocí todo el tejido empresarial local y bueno, ya veis ahora que la igualdad pues, es algo transversal que nos va a tocar a todos y a todas, de una forma o de otra. Y ahora mismo me puedo permitir el lujo de trabajar en todo eso de forma salpicada. Estoy en proyectos de planes de igualdad en administración local, en empresas privadas, doy formación, doy charlas, con lo cual pues estoy a gusto y aprovecho todo el baje que tengo atrás. Qué maravilla, Porque Lucía. dices, y no os doy más la lata porque ya veis que soy muy mayor y tengo una historia muy larga y no le voy a dejar tiempo a Ana. No, no, para nada, para nada. No es que tengas una historia muy larga, tienes una historia muy, muy, muy envidiable. Ojalá vivir tantos cambios. Yo quiero recoger una cosa que has dicho, me parece súper importante. Cuando viváis cambios como los que ha vivido Lucía, no tengáis miedo a preguntar, no tengáis miedo a apoyaros en los demás porque eso os va a ayudar a cambiar, a crecer. Y eso, Ana, yo creo que tiene clarísimo también. Ana, ¿cuál es tu punto de vista en este tema? Bueno, gracias y aclarar que juego en otra liga, que estoy años luz, tanto de Lucía como de Pedro. No sé cuántos días llevo trabajado, lo estaba pensando, cuántos días llevo trabajado, pero no lo sé. Yo cumplo 35 la semana que viene y empecé a trabajar con 16. Mi experiencia es así un poco más... Hice un poco de todo, ¿no? Pongo copas, soy azafata, soy payasa, terminé la carrera y empecé a buscar trabajos serios y coincido plenamente el que no es buscar el cambio, es un poco evolucionar, que la vida te lo va pidiendo y que todo pasa por algo y buscar tu pasión, porque al final dedicamos muchísimas horas al trabajo. Yo creo que en mi caso influyeron muchos factores, ¿no? Mi primer trabajo serio y que me apasionó fue como directora de marketing de Cenor, que empezamos de la nada, bueno, empecé yo sola, al final el departamento éramos ya 4, pero vas poquito a poco, haciendo de todo, aprendiendo y disfrutando del momento y después de 7 años, a mí lo que comentábamos antes, lo que me pasó es que pues mis factores fueron personales y creo que muchas veces pues son personales. Lucía hablaba, pues tenía un hijo en ese momento y no me quería mover o bueno, lo que sea. Yo me llevé un par de disgustos y me di cuenta de que la vida es muy corta y que por mucho que me apasione mi trabajo no se puede vivir para trabajar y me encantaba mi trabajo y me encantaba Cenor y siempre será mi casa, pero bueno, que me hicieron darme cuenta de que había que espabilar, de que había que cambiar y yo en mi caso no fue un año sabático, fueron unos meses sabáticos, me fui a Uganda, me fui a Malaika House, otra que es mi casa, que es a donde voy ahora todas mis vacaciones, como voluntaria, que era algo que tenía pendiente hacer. Me fui pensando, pues volveré y me tocará ir a Madrid y quiero seguir creciendo y quiero seguir aprendiendo. Y allí tuve mucho tiempo para pensar esos 3 primeros meses y me di cuenta bueno, puse una balanza, ¿no? que es lo importante para mí. Yo quiero autorrealizarme profesionalmente, pero quiero ser feliz también y para mí la felicidad supone pues estar cerca de los míos, de mi familia, de mis amigos, tener el mar, bueno, que todo apuntaba hacia Galicia. Ya empecé a plantearme que a lo mejor Madrid no era la mejor opción. Y a la vuelta pues me busqué la vida. Ahí fue cuando surgió Ondinas, pues vamos a crear proyectos y vamos a intentar que alguien nos dé la oportunidad de demostrar lo que valemos y de hacer cosas chulas y poquito a poco, y uno de los que nos dio la oportunidad fue Extra Digital,
que no sé si lo conocéis, pero es un poco el medio del sector, para el sector del marketing y comunicación, que es mi sector en este caso, y estuve allí 3 años y medio, y otra vez la vida da muchas vueltas y todo pasa por algo, y Avante apareció en mi camino. Yo ya estaba colaborando con ellos como externa, fui clienta en su día con Cenor, porque ya me encantaba su filosofía, todo su rollo, su equipo, y desde enero pues soy su directora de marketing y comunicación, que no puede estar más feliz, y ahí vuelve un poco lo mismo, es la pasión de dedicarle tiempo, ganas y reinventarse continuamente, y sobre todo no tener miedo al cambio. Yo qué sé, que hay que intentarlo, que el no ya lo tienes, y si no es esto, pues será otra cosa. Ana, bueno, Ana y yo nos seguimos en Instagram desde hace unas horas y estaba ya posteando esa frase de quiero autorrealizarme, quiero ser feliz. Joder, qué pasada. O sea, creo que exactamente un poco el espíritu que queremos transmitir con este evento. La importancia de intentar que estos cambios, que este cambio de rumbo profesional sea para buscar un propósito, para encontrarte a ti mismo. ¿Qué pasa? Que para cambiar es muy importante tener múltiples habilidades, ¿no? Porque al final... Jolín, tienes que ser muy versátil para un día ser una cosa y otro día ser otra completamente distinta. Entonces, me gustaría saber, y la verdad es que volverán otra vez, pero creo que nos vas a dar un muy buen punto. Ana, ¿qué es para ti eso de ser versátil, eso de ser una persona orquesta? ¿Cómo pueden nuestros espectadores acostumbrarse a ser más versátiles, a afrontar mejor los cambios en este entorno que viven? Bueno, yo siempre digo que para mí ser una chica para todo fue mi mejor universidad, y eso me lo dio Cenor y me lo dio el mundo de las lavadoras, que hay que jugar todos los papeles. No estoy defendiendo, ojo, que a ver si me explico mal, las típicas ofertas de empleo que salen hoy en día que te piden, vamos, ser creativo, diseñador y a la vez dirigir el departamento y a la vez hacer SEO. Yo estoy hablando de que no se te caigan los anillos, de que pruebes todo. Yo en Cenor, por ejemplo, yo qué sé, circuito de golf. Pues organizo el circuito, hablo con los directores de cada campo, llego allí, monto la mesa, le doy los bocatas, pongo los premios, lo entrego, redacto la nota de prensa. Solo me faltaba sacarme la foto a mí misma, pero al final estar en todos esos momentos. Primero, yo creo que te ayuda a valorar el trabajo del resto y a empatizar con el resto de compañeros y ver todo el trabajo que hay detrás, muchas veces de muchos puestos de los que no eres conscientes, y luego te ayuda mucho cuando quieres buscar mejoras de procesos y de tareas, a ser capaz de entender todo para engrasarlo de la mejor manera posible. No lo sé, que no está de más ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro e intentar eso, jugar un poco a todo. Yo siempre digo que hay que ser espabilados, hay que tener suerte también, que hay que estar en el momento correcto y en el lugar adecuado. Pero hay que ser espabilados y hay que atreverse y hay que reinventarse, y si no sabes, pues te formas. Yo no tengo máster, yo soy autodidacta, tiro. Me rodeo de grandes profesionales y de mejores personas de las que he aprendido muchísimo. En eso sí que he tenido mucha suerte y me voy dejando llevar. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que me flipa cómo lo explicas. Oye, Lucía, ¿qué es para ti la versatilidad? ¿Qué es para ti este proceso de cambio, este proceso de aprendizaje? ¿Quieres algo más de lo que ya te conté? Mira, Lucía, me pongo, yo quiero todo lo que tú me des, Hago un plan de igualdad, hago un despido, soy gestora administrativa, que me quité el título también, te llevo una gestoría, llevo el tema de recursos humanos, llevo el tema de relaciones laborales, negocio con el comité, paso cosas en tal, porque las nuevas tecnologías, la pandemia, si no nos lo había dejado claro, pues ya nos lo acabo de dejar claro, que seas lo que seas, trabajes de mozo de almacén, trabajes de director en no sé dónde, las nuevas tecnologías son tu vida, son tu día a día. Pues más versátil, y estoy encantada porque además conseguí que esa versatilidad se complemente. O sea, todos los puestos que soy capaz de desempeñar, las habilidades que tengo, me valen prácticamente para todos los perfiles, los distintos perfiles que soy capaz de cubrir. Con lo cual, ¿por qué estoy así? Porque la vida me enseñó.
La vida me enseñó que las empresas quieren cada vez más gente que tenga habilidades técnicas, por supuesto, lo que sea, pero transversales, que sepa trabajar en equipo, que sepa proactiva, que haga un trabajo colaborativo, aunque no sea en equipo, que sume. O sea, con lo cual, cuantas más cosas sepas hacer, cuanto más conozcas tu trabajo y el de los demás, cuanto mejor conozcas la organización, su cultura y demás, y para eso hay que hacer escucha activa, observación activa, no estar solo metido en tu cajón y en tu ordenador y en tu mesa, o sea, observar un poco el entorno y eso ya te va a hacer ser versátil. Y por supuesto, el esfuerzo de formarte y demás está ahí. O sea, no voy a decir que hice todo lo que hice 2 o 3 másters y tal, y que los hice con la gorra y tal. Oye, me costó mucho esfuerzo trabajando, muchas veces en fines de semana, viernes por la tarde, pero me compensó, sí. Hago lo que me gusta ahora mismo, tengo un montón de cosas que me gustan distintas, me puedo dedicar a distintas cosas que están relacionadas, domino la materia, con lo cual me siento cómoda en cualquier puesto. ¿Me ofrecen algo relacionado con igualdad? Genial, ya lo estoy haciendo. Y además lo compagino, porque cuando estuve, por ejemplo, el último año llevando el gabinete, daba formación igual. La formación es compatible con todo lo demás y daba formación y asesoraba a la gestoría en recursos humanos. Me refiero que no perdí comba, porque son materias que cambia la normativa muy a menudo, o sea, prácticamente a diario, con lo cual si no estás ahí, con lo cual soy capaz, que si me lo dicen hace años no hubiese sido, de mantenerme al día en varias profesiones a la vez y una me va pidiendo otra. Para hacer un plan de igualdad tengo que saber de nóminas, porque hay que hacer auditorías retributivas, con lo cual lo que ya sabía me vale. Obviamente, si me preparo y sé hacer cosas de nómina, también sigo haciendo nóminas y versatilidad es involucrarte en lo que estás. Y cuanto más te involucres, más aprendes de lo tuyo, de lo que hace el vecino y de lo que hace el equipo. Y yo creo que es un resumen bastante realista No, y no, no idealista. la verdad es que te lo compro 100%, y además esa idea de... Dos ideas quiero destacar porque me parecen muy top, ¿vale? La primera es la idea de, oye, escucha activamente, escucha tu entorno y así te volverás versátil. Aprende, si estás en una empresa, aprende de los de compras, aprende de los de finanzas, aprende de los abogados. ¿Quién quiere aprender de los abogados? Bueno, a veces pasa, hay que aprender de los abogados. Es muy importante, ¿vale? Segundo que también me parece muy importante, oye, las habilidades de la vida eventualmente te servirán, se unirán los puntos y podrás utilizarlas para llegar más lejos. Eso es algo fundamental que todos vemos. Yo en mi profesión, yo soy gestor del cambio en una gran empresa industrial y al final yo tengo que hacer presentaciones, tengo que hacer marketing, tengo que hacer un montón de cosas y todo lo que he ido haciendo, tanto en voluntariados como en chorradas en la universidad, como en trabajos, me ha servido al final. Y creo que eso es fundamental. Pero quiero saber la opinión de Pedro sobre esto, porque Pedro ha llevado esa voluntad de ser una persona orquesta a sus negocios. Pero tú tienes de todo. Creo que te falta el bar. Bueno, todo se andará, ¿eh? En bares ya soy más consumidor, pero cuando se pueda. A ver, yo estoy completamente de acuerdo con lo que mencionó Lucía y Ana anteriormente. Yo creo que al final hay como dos caminos muy marcados a nivel profesional, así, hablando a nivel estratégico, ¿eh? Y en esos dos caminos tú te puedes introducir en parte, pero otras veces es el propio destino el que te introduce en el camino. Estos dos caminos son un poco la especialización, seguirá habiendo trabajos especializados y son necesarios. Es necesario que alguien, hablando del campo de la ciencia, por ejemplo, entienda a la perfección cómo funcionan las mitocondrias del mejillón. Y es necesario que exista. Pero también es necesario que exista el otro camino, que es el de la versatilidad. Alguien que entienda una perspectiva global que no haga que sea a lo mejor capaz de tocar el mejor solo de guitarra del mundo, pero que sepa marcar una melodía a nivel global. Yo mi camino, el que me atrajo, es el de la versatilidad, es el que me atrajo y el que también el destino hizo que escogiese, porque no todo en tu carrera profesional lo escoges tú, como bien dijeron mis compañeras anteriormente. Sí que creo que hay algo que si vas por el camino de la versatilidad es muy importante tener.
o no tener. En primer lugar, es no tener adversión al riesgo. Creo que tienes que ser una persona arriesgada y que sepa automotivarte y sacar lo positivo de cada una de las situaciones, incluso de las malas situaciones. Yo, como decía anteriormente, he cambiado varias veces, también me han cambiado algunas. En alguno de esos cambios me he equivocado, pero he aprendido y esa estancia ha mejorado mi posicionamiento ante el siguiente peldaño. Entonces creo que los tres que representamos un poco este movimiento del cambio, de la evolución, que creo que es un mejor término profesional, somos personas sin demasiada adversión al riesgo. Y el segundo es que tu carrera profesional no la haces solo, la haces con un conjunto de gente que apuesta por ti y que te da una oportunidad. Y que en el camino de la versatilidad, esa oportunidad es la chispa que hace que evoluciones. La gente que confía en ti cuando todavía no tienes demostrado que eres capaz de hacer ese conjunto de tareas. Yo, afortunadamente, en eso me considero muy, muy afortunado. La verdad es que siempre he tenido alrededor personas que han confiado más en mi capacidad de esfuerzo y de aprendizaje que en lo que tenía demostrado anteriormente. He cambiado mucho de mundo, incluso muchas veces bromeo y digo que he cambiado de planeta. He pasado de microempresas a grandes empresas y de empresas privadas a la administración pública y vuelta al planeta Tierra. Y en todos ellos nunca he tenido adversión al riesgo y siempre he tenido alrededor a gente que confiaba en que tal vez no tuviese la experiencia, pero sí que tenía la capacidad de, con un equipo, obviamente, poder asumir esa responsabilidad de una manera efectiva. Resumo un poco. Siempre tiene que haber especialistas, son muy necesarios para poder avanzar, pero creo que también es necesario tener el camino de la versatilidad y de la creatividad en un entorno que estamos viendo que cada vez es más cambiante y donde la innovación y la creatividad y el pensar fuera de la caja y el poder hacer el camino, un camino nuevo, es importantísimo. Entonces, en ese sentido, creo que tener una visión amplia es un facilitador. Totalmente. Esa visión general que te permite entender todo tu entorno y que te permite que cuando estás haciendo un camino, el camino tenga salida, porque si no se va a convertir en un camino de jardín, en un garden path, que vas a estar ahí montando y vas a encontrar una valla que no vas a poder tumbar. Y para eso, para esa visión general, y esto es un poco el último punto que vamos a tratar dentro del debate, luego haremos un turno de preguntas y recogeremos las que nos estáis dejando, me gustaría que hablemos un poquito como mensajes finales de la importancia de aprender, de cómo podemos aprender a cambiar mejor y también cómo podemos enseñar a nuestras empresas a cambiar mejor, porque nos comenta Gabriel Tojo, y yo creo que me parece súper interesante, ya lo sabéis, me dedico a esto, ¿no? Pero me parece súper interesante conocer vuestra opinión sobre cómo podemos aprender y enseñar a nuestra empresa a aprender a cambiar. Lucía, ¿qué te parece? ¿Te animas tú? Bueno, venga, me animo. Yo voy a hablar sobre la experiencia que tengo, o sea, no voy a teorizar, porque como tengo una trayectoria larga me puedo permitir lujo de tirar de bagaje. En principio yo obviamente aprendí mucho en las organizaciones, pero creo, y que no me equivoco si digo que también aporté valor. Pues en organizaciones muy grandes que me enseñaban muchas cosas y que tenían un montón de cosas, pues no tenían, por ejemplo, procedimientos escritos que marcasen una pauta con a lo mejor con 1000 empleados. Con lo cual, yo de mi bagaje anterior, como me fijaba y hacía escucha activa, y en la primera empresa en la que estuve se hacía gestión de la calidad y se aplicaban las ISOs, me aprendí cómo se hacía eso, con lo cual pude procedimentar y me llevé el conocimiento de una compañía a otra. Con lo cual,
¿Qué les enseña esa compañía? ¿Cosas que yo sabía? No, cosas que había adquirido en otras compañías con otros equipos que me habían enseñado y que los optimicé. Porque al final, yo todo esto lo resumiría para la gente que nos está viendo y dice, uff, qué miedo cambiar, o qué miedo si me quedo sin trabajo y qué hago, o qué miedo si me ofrecen otro puesto y me equivoco, si me voy y tal. Lo que tienen que tener en mente es que lo que van a tener a lo largo de su vida profesional y con la que está cayendo mucho más es, tienen que abrir la mente y decir, la vida profesional como la vida personal es un aprendizaje continuo, con lo cual no me voy a poner la proa a ese aprendizaje continuo porque es indispensable, obligatorio y hay que pasar por él. La adaptación al cambio es fundamental, con lo cual cuantos más cambios tenga, más capacidad de adaptación voy a tener, con lo cual hay cambios. No te pongas de perfil, que afróntalo de una manera o de otra. Muchas veces te saldrá de maravilla y otras veces te saldrá regular y otras veces te saldrá mal. Pero lo que sí vas a ganar es capacidad de adaptación cada vez, que aciertes o que falles, incluso más cuando falles. Y después hay que ser un poco espabilado, como decía Ana, hay que ser y decir, oye, ¿qué mochila llevo encima? ¿Qué bagaje tengo? El que sea, de haber trabajado como en una beca, de haber hecho un voluntariado, de haber trabajado lo que sea, digo para la gente más joven, y si ya tiene trayectoria en distintas compañías o demás, oye, optimiza lo que sabes, aplícalo de forma práctica a la siguiente. A lo mejor no puedes aplicar más que el 20%, el 25% de la parte técnica, pero de la otra parte puedes aplicar el 100%. Cómo adaptarte a la compañía, cómo adaptarte a los cambios en la producción, cómo adaptarte a los cambios de equipo, cómo adaptarte a lo mejor a un cambio de departamento. Todo eso es 100% aplicable a cualquier compañía. Y yo os lo digo, trabajé en compañías que no se tenían nada que ver y mi trabajo era exactamente el mismo. ¿Qué pasa? Que la cultura sí que la tenía que, no sé si absorber, pero por lo menos comprender, que no siempre tienes por qué estar de acuerdo con la cultura de la empresa, pero tienes que actuar en consecuencia. O sea, a ti te gusta ir de camisetas y con tatuajes y un piercing, pero si trabajas en la banca sabes que te van a pedir que no vayas así. Bueno, pues te lo quitas para ir a la banca y te lo pones cuando vas de copas. ¿Qué pasa? O sea, no tienes que cambiar tu fondo, pero sí tienes que tener capacidad de adaptación o dedicarte a otra cosa. Oye, pues no quiero trabajar en banca, perfecto, pues entonces no trabajes en banca, pero a lo mejor hiciste económicas y tienes que cambiar un poco tu timón que tenías hasta ese momento. O sea, no hay que cambiar de principios. Cuando yo digo adaptarse a la cultura no es cambiar tu forma de pensar, es simplemente actuar en consecuencia. Tu vida privada es una cosa y tu vida profesional es otra. Que a veces se entremezclan, cierto, pero yo, por ejemplo, y tengo mucho, procuré y creo que conseguí a un 98% no mezclar. O sea, mi vida profesional era mi vida profesional, mi vida personal. Es cierto que conoces a gente que empatizas de forma clara y hubieses empatizado en cualquier circunstancia, con lo cual quitas amigos y tal. Pero los compañeros y compañeras de trabajo no tienen por qué ser amigos ni amigas. Yo, además, en mi puesto no podía buscar amigas porque a lo mejor al día siguiente lo tenía que despedir. Y hay gente que lo entiende y hay gente que no es capaz de separar. Entonces yo soy, ¿me vas a despedir si comemos juntos los domingos? Chica, ¿quieres que te diga? O chico. Con lo cual, como la gente habitualmente mezcla, yo os aconsejo que no mezcléis. Si se mezcla solo, perfecto, pero no busquéis la mezcla. Es que para entrar bien en ese grupo de trabajo tengo que hacerme amiga de ellos. Que no hay que ser amigos. Se puede ser compañeros, colegas, llevarse de maravilla, tener un rollo fantástico, pero tu vida personal no la tiene que conocer. Yo en alguna empresa en la que estuve años no sabía si estaba casada, soltera, viuda o monja. Incluso era un poco demasiado oscura, porque dije, es que no dice nada de su vida privada, es que no me apetecía. Y en cambio, a lo mejor con personas determinadas me sé bien toda mi historia, pero muy contaditas. Y eso no tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo, pero parece algo fundamental en la vida, en el ámbito laboral y en el cambio. Si quieres cambio, progresa en el mundo laboral, pero no entremezcles, no intentes progresar en la vida profesional mezclándolo con tu vida personal, son cosas diferentes. Si se mezclan solas o porque cae de cajón, perfecto, pero si no cae por su propio peso, no fuerces, adáptate a la cultura, no la asumas, adáptate. O sea, estamos hablando de adaptación, no necesariamente de cambio. Hay que ser flexible como un junco, pero no romper. O sea, lo que hay que intentar es ser flexible sin romper. No es fácil, pero bueno, la vida te va enseñando. Y todos los aprendizajes que tengáis en vuestra experiencia vital os valen
para extrapolarlo a vuestra vida laboral. Parte técnica y conocimientos técnicos aparte, por supuesto. Y ya me alargué mucho. No, no te preocupes. De hecho, quiero retomar una cosa que has dicho, lo de ser un junco, ¿no? Doblarte pero no partirte. También hay otra metáfora, ser una rosa de Jericó, que es esta rosa que cuando la sacas del agua se seca, se vuelve una pelotita y se queda en estado fósil, no sé cómo llamarlo, esperando a que la vuelvas a meter en el agua. Y cuando la vuelves a meter, revive. Eso también es muy importante en el cambio, ser capaz de levantar la cabeza, estar un tiempo más agachadito y de repente decir, aquí estoy. Me encantaría saber lo que opina Ana, porque es una persona que en esto del cambio y en esto de doblarse y no partirse, yo creo que ha hecho cosas muy interesantes al respecto también, ¿no? Bueno, interesantes, no sé. Yo creo que este aprendizaje del que estamos hablando, ¿no? El aprender a aprender viene motivado por ¿cómo decirlo? Por experiencias profesionales, pero también vitales. Y que un poco el truco está en aprender a aplicarlo en cada uno de los contextos, de reinventarse de cada día, como estábamos hablando, y elegir el camino que decía Pedro, en mi caso, por la versatilidad, o en otros será la especialización. Y esto es una frase muy típica, ¿no? De lo importante es la actitud y no es la aptitud, y es que ahí sí que coincido plenamente, que hagas lo que hagas, hazlo con ganas y con ilusión, y se aprende. Yo he aprendido mucho a base de golpes y de disgustos, ¿eh? Que me encantan las palmetas en la espalda también y están genial, pero he aprendido a base de golpes, y yo qué sé, que no hay que tener miedo. Sí que me cuesta más lo que estaba diciendo Lucía, que seguro que tiene toda la razón, que es la especialista en recursos humanos. A mí me cuesta separar, porque me meto de lleno y pues termino haciendo amigos y luego es muy complicado, seguro, claro, y más en la posición de recursos humanos supongo que será muchísimo más el momento de despedir a una persona o algo, pero que yo animo a la gente a cambiar cuando el cuerpo se lo pida, a salir de esa zona de confort, que al final termina mereciendo la pena, pero también, a ver, que no es todo precioso y no todo es jauja y fiesta, que hay que trabajar. Por ejemplo, ahora yo en Avante estoy súper feliz y es una gran oportunidad para mí y me encanta, es que es una familia casi, pero también hay que currar, ¿eh? Que estoy aquí, ahora voy a terminar con vosotros y voy a seguir con una presentación que tengo mañana, y el fin estuve con unos premios que tengo que presentar, y que es como un mix de todo, que hay que buscar el equilibrio, yo creo, entre lo personal y lo profesional, y que dedicamos muchas horas a trabajar y que hay que hacer, que intentar buscar esa oportunidad de dedicar esas horas a algo que realmente te guste y te apasione. Jolín, muchísimas gracias, Ana. Yo estoy totalmente contigo, ¿eh? Hay que buscar las pasiones, hay que encontrarlas y hay que trabajar y forzar que sean reales. Incluso diría más, yo en mi empeño transformador, yo creo que hay que intentar hacer que las empresas cambien e intentar que las empresas se parezcan más a nosotros. Lo creo profundamente, es una batalla perdida, es una batalla dolorosa, es una batalla horrible. Pero es muy bonito pero intentarlo, sí, señor. es muy bonito intentarlo, ¿eh? Eso es una gesta quijotesca. Tú sabes que te vas a pelear con un molino, pero lo tienes. Por cierto, Lucía, te están saliendo admiradoras y muchas personas diciendo en el chat que ellos también han sentido eso que tú dices de ser oscuras, de no querer contar tanto de su vida privada, y que incluso nos cuenta Sabela que a ella le recomendaron hablar más para generar más vínculo con los demás, que eso puede ser muy incómodo. Me parece súper interesante. Luego en el turno de preguntas lo comentamos. Pero antes, Pedro, tu opinión, como ya cierre a este debate, ¿tú qué opinas de lo que estamos Bueno, hablando a ver, ahora? yo destacaría una palabra que ha dicho Ana, que a mí me parece fundamental, que es el equilibrio, en todo, en absolutamente todo. Entonces, bueno, ahí las decisiones tienen que ser totalmente equilibradas. Volviendo un poco al origen de la pregunta, que era también aprender y cómo enseñar a las empresas a cambiar también, ¿no? Entonces, yo ahí cada vez que encuentro un entorno reacio al cambio, siempre utilizo una frase de Darwin, del origen de las especies, que dice que los que sobreviven no son los más fuertes, ni los más ágiles, ni siquiera los más inteligentes, sino los que se adaptan mejor al cambio. Entonces, normalmente las empresas suelen entenderlo. En cuanto al aprendizaje, un poco me remito a mi respuesta anterior. Yo creo que
aprendemos a través de la formación siempre es un facilitador del camino. Cuando no la tienes, aprendes, pero sufres mucho. Yo todavía tengo muchas cicatrices de haber aprendido en la Universidad de la Vida, pero también lo disfrutas de otra manera. En mi caso, sobre todo, he aprendido de los que tengo alrededor. La verdad es que hablábamos antes de si tocar un solo o ser un hombre orquesta. Yo nunca me he considerado un hombre orquesta, siempre he considerado que formaba parte de una orquesta. Entonces, ahí tenía mi visión o mi responsabilidad, pero la verdad es que siempre ha sido un equipo el que tira hacia adelante, y he aprendido tanto o más de los que me rodeaban, y he logrado sobrevivir en muchos entornos complicados, aprendiendo y contando con el apoyo de los que me rodeaban, más de lo que podría haber aprendido por mí mismo o en un libro. Entonces, bueno, como decía Ana, volviendo un poco al principio, aquí yo creo que el equilibrio y la adaptación son clave. Muchas gracias, Pedro. Fíjate que has hecho una reflexión que es que has aprendido mucho más de los demás y de los que te rodean que de lo que podrías haber aprendido en un libro. Y eso me parece perfecto, porque vamos a entrar en el turno de preguntas, exactamente lo que vamos a hacer. Compartir este momento de aprendizaje social, compartir este momento en el cual 3 personas con historias de vida e historias profesionales fantásticas e impresionantes nos dan su visión, y también que los propios participantes puedan decirnos lo que piensan y puedan preguntarnos, ¿vale? Así que tenéis unos minutos para poner las últimas preguntas. Vamos con el cierre. Os quiero pedir a los 3, y me da igual quién empiece, o sea, aquí el primero que levante la mano habla. Me gustaría que en 140 caracteres, en un tuit, en la brevedad de un suspiro, en un elevator pitch, en un escalon pitch, me contéis el resumen de vuestra experiencia, el resumen del mensaje que queréis dar, el cierre a esta charla para vosotros. Primera. Venga. Venga, ya que estuve primera antes, aprendizaje continuo, diría yo. Adaptación al cambio y optimización de la mochila que llevas detrás, de tu bagaje profesional y personal. Qué bueno, ¿Ya? me gusta. Ya. Me encanta, me encanta. ¿Quién sigue? Venga, sigo yo, pero bueno, completamente de acuerdo con Lucía. Retomo la palabra equilibrio de Pedro, retomo las ganas y la ilusión y el ser espabilado. y creo que ya lo hemos dicho un poco todos, ¿no? Que entre lo que ha dicho Pedro ahora y Lucía de cierre, coincido completamente. El reinventarse, el arriesgarse cuando se pueda, y el ser una esponja y aprender de los que te rodean y de las experiencias y de las empresas por las que pases, de los clientes con los que trates, de la competencia con la que te sientes, un poco ser agradecida y eso, y disfrutar el momento, y que nos quiten a todos los bailados por el camino. Que no nos lo quiten, que no nos lo quiten. Pedro. Pues nada, añadir 4 o 5 palabras. Yo, evolución, equipo, sin miedo y disfrutar. Me encanta. Muchísimas gracias a los 3. Ha sido una experiencia súper chula. Lo estaba comentando antes, pero en el primer momento en el que hablamos ya dije, esto va a molar, esto va a estar súper enfocado. Tenéis historias de vida que nos enseñan un montón, y la gente que nos está viendo también lo cree. Así que voy a empezar a hacer algunas preguntas, ¿vale? Voy a empezar por una que le han hecho directamente a Ana, que se la hace a Amanda, sobre la versatilidad, disculpa. Amanda nos dice, me está encantando lo que dice Ana sobre la versatilidad, me siento muy identificada, aunque a veces tengo el síndrome del impostor porque sé de todo, pero no sé de nada. ¿Cómo puedo gestionar esto? ¿Cómo defender esta versatilidad frente a los clientes? ¿Crees, Ana, que esto puede suponer un problema en vez de una ventaja? No, tengo el micro abierto. A ver, me siento muy identificada con lo del síndrome del impostor, Amanda. Yo creo que lo que hablaba Pedro antes de elegir el camino, ¿no? De si eliges el especializarte, que hay gente que se tienes que especializar y necesitamos especialistas, o eliges el ser más versátil y el estar abierta a todo. Yo, por ejemplo, en mi caso, por eso fundamos Ondinas y por eso ese punto más de consultor
Yo creo que hace falta gente que tenga esa visión 360, que entienda, que busca la forma de coordinar, de encontrar esas sinergias. Que luego cada uno sabe de lo suyo y nosotros lo vendíamos así, en plan, creemos que somos buenas y tenemos más de 10 años de experiencia y bla, 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 pero también lo que nos hace grandes es trabajar con los mejores profesionales. ¿Y qué dábamos? Pues sí, para esto buscamos a este fotógrafo, para esto a este diseñador, pero tengo localizado todo el mercado, sé quién te puede dar ese servicio y cómo coordinar ese servicio con el resto de patas que forman parte un poco de toda la cadena. Y yo creo que al cliente yo se lo explicaría así, o se lo explicaba así, es esa visión y ese enfoque desde fuera y el poder ver, ¿no?, el bosque y el intentar buscar las claves y las personas o las agencias o lo que fuere que se necesiten en cada caso. Y tú más desde una visión más global, ¿no? Totalmente, totalmente. Oye, siguiente pregunta. Sabela nos pregunta... Gracias. Perdón, A ti, me voy a quitar. Ana. No. Amanda le está diciendo gracias, qué riquiña. Es que no sabía si estaba Amanda con la webcam. Si está Amanda con la webcam, decía, vale. A ti, Ana, las haces a ti siempre. La pregunta que nos hace Sabela es la siguiente, ¿vale? Ella siente, percibe que el hecho de evolucionar y hacer que una empresa evolucione es difícil. ¿Cuál es el problema? Es un poco la mentalidad empresarial que hay en España y Galicia. Lo que nos dice es que ya conoce a mucha gente que está cansada, pero que no se atreve a dar ese paso, a impulsar ese cambio, porque el relevo y el cambio puede hacerse muy largo y complicado. No sé si alguno de vosotros queréis entrarle a esta. A ver, Pedro, tú que hiciste los cambios motu propio, que yo creo que es lo que te están pidiendo, porque yo, motu propio, un poco obligada por las circunstancias muchas veces. Bueno, yo repito, yo a veces he cambiado y a veces me han cambiado a mí. Y voy a contestar con esto último. Ciertamente, pues hay empresas o hay instituciones que pueden tener una visión de cambio, pero en la realidad, cuando rascas un poco, no quieren cambiar o no están preparadas para cambiar. En ese sentido, a ver, no tienen por qué hacerlo si no lo desean. Y, por ejemplo, mi figura en ese tipo de instituciones o de empresas no encaja. Es simplemente eso. Totalmente. Y es más, eso te lo encuentras, yo como os decía, me dedico a gestión del cambio y te encuentras, pues yo qué sé, transformación digital. Sí, queremos cambiar, ser digitales, metodologías ágiles. Pero pasa lo mismo con el emprendimiento, que parece que todos los emprendedores somos tíos súper glamurosos, que nunca envejecen, que sonreímos siempre y que no hay lloros, noches sin dormir, frustración, discusión, gestión de equipos. Y, o sea, siempre tenemos que luchar un poco contra el glamour de la innovación o del cambio, el glamour del emprendimiento, y yo creo que a todos nos toca un poco devolver las cosas a la realidad de lo que es, con su parte positiva y su parte negativa. Pedro, a eso le vamos a llamar la gestión del cambio de Instagram, ¿eh? O sea, esa vida del emprendimiento en Instagram en la que tienes que ser feliz siempre. Vale, venga, vamos a pasar a una pregunta de Pablo Álvarez, que le hace directamente a Lucía. Pablo es una persona que ha estudiado ADE, que ha vivido en Finlandia, en Madrid y actualmente vive en Suiza, y su pregunta es súper concreta. Lucía, si tuvieras una máquina del tiempo para viajar y pudieras cambiar algo del pasado, ¿qué sería? Le hubiese dedicado más tiempo a la familia. Durante muchos años le dediqué muy poco tiempo. A mi hijo de pequeño lo vi muy poco. Hubiese arreglado para compaginarlo mejor. Le dediqué poco tiempo. Tuve un hijo solo, me gustaban los niños y probablemente hubiese tenido más si mi desempeño profesional no me exigiese tanta dedicación. No sé si hubiese tenido más hijos, no lo tengo claro. En la máquina del tiempo no sé si lo hubiese elegido, pero dedicarle más al que tengo sí. Pues eso es una gran respuesta, la verdad. Vamos a otra pregunta. No sé si queréis añadir algo más. Sentidos libres, Ana, Pedro, de saltar cuando queráis. Hay una pregunta que se repite mucho, ¿vale?
que es que habláis del tema del equilibrio y de cómo lograr ese equilibrio en la vida. Lo que nos preguntan es, vale, genial, hay que lograr el equilibrio, hay que ser esponja, hay que observar cómo lo hacemos, aterrizando a consejos concretos, consejos que os hayan funcionado en la vida. Aquí, quien quiera que salte, y podéis saltar varios a la vez, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, Pedro, a ver, Lucía, ayudarme. Es que no es fácil aterrizar ese equilibrio. Yo creo que... Yo me he desequilibrado muchas veces. O sea, esto es cuestión de casi de prueba y error. Cada vez te desequilibras un poco menos en ese sentido y más en otro. Pero la estabilidad absoluta yo creo que no existe. Pero preguntaban por las horas, por ejemplo. Ser sinceros, ese equilibrio. ¿Cuántas horas? Yo curro como la que más, pero también hay momentos en los que tengo que parar y paro, o no sé cómo explicarlo. Para mí el equilibrio está en saber en qué necesito cada momento. Pues ahora le tengo que dedicar tiempo al trabajo y lo pillo con ganas y de verdad me apetece seguir trabajando ahora cuando acabe con vosotros. Y en otro momento, pues mi abuela está mala y me apetece pues pasarme una semana con ella y lo hago. Ahora nos estamos comprando una casa, no sé, creo que ese equilibrio va viniendo un poco por las circunstancias de la vida. Ahora, Lucía decía, dedicarle más tiempo a mis hijos. Yo quiero tener niños y no me ha llegado el momento porque claro que nunca sacas tiempo. Entonces que estoy como haciendo el esfuerzo ahora para luego poder relajarme un poquito y yo creo que son todo picos, ¿no? En la vida y subidas y bajadas dentro de una normalidad, pero el equilibrio a veces pesa más en la balanza lo profesional, a veces lo personal, a veces uno mismo, el cuidarse o por lo que fuere, no lo sé. No es fácil encontrar ese equilibrio para nada, ¿no? No es nada fácil, pero hay que intentarlo. Una pregunta más, oye, estas trayectorias, estas carreras en las cuales ha habido mucha versatilidad, muchos cambios, tradicionalmente han sido penalizadas en los procesos de selección. Y aparte nos lo pregunta una persona que de esto sabe, porque la conozco personalmente y es muy crack. ¿Cómo convertir este cambio, esta versatilidad, en un valor delante de un entrevistador, un valor añadido frente a quien juzga externamente que eso no es positivo? A ver, Lucía, esta te ha caído Venga, como... yo que soy de recursos humanos. A ver, afortunadamente eso está cambiando. Ya la mentalidad empresarial y el mercado de trabajo ya no penaliza como penalizaba. ¿Por qué? Porque veníamos de una cultura del trabajo para toda la vida, con lo cual, ¿qué pasaba? ¿Por qué penalizaba? Porque decías, a ver, si estuvo en muchas empresas, ¿qué pasa? Es una persona problemática, no se entendía con el equipo, resulta que cuando llevaba tiempo no funcionaba. Ahora, la dinámica del mercado de trabajo ya nos dice que el trabajo para toda la vida es pasado. Y es más, que si uno está en un solo trabajo, no se enriquece como si estuviese más de uno. ¿Qué es lo que va a penalizar ahora? Hombre, a no ser que te dediques a algo muy concreto, que son trabajos muy cortos, claro, si estás en muchas empresas y en una solo un mes, en otra 15 días, en otros 2 meses, en otra... Hombre, eso sí que por lo menos tienes que analizar por qué, porque no cuajas en ninguna. Pero si estás unos años en uno, en otro, yo personalmente, que me dedico a selección y a recursos humanos, para mí es un valor añadido. Genial. Yo solamente quiero añadir, porque es algo que me encaja, o sea, que me encuentro en mi empresa, que es verdad que el elemento de ahora cambiar y traerse a alguien de la calle y traerse a alguien que ha cambiado es algo que está al alza. Antes no se entendía, ahora se entiende que tienes que tener diferentes perspectivas, diferentes vivencias para ser capaz de responder al perfil. Lo que sí que es verdad es que lo que siempre hay que ser capaz de defender es que has vivido la curva de aprendizaje. Es decir, por ejemplo, yo en mi puesto, mi curva de aprendizaje, vamos a poner que son 3 años, que una persona necesita 3 años haciendo esto en una empresa para poder ser efectivo, para poder aportar valor, para que la empresa realmente diga, oye, contratar a esta persona me ha cundido, porque yo soy Coruña y decimos cundir. Eso es un poco lo que yo creo que habría que defender. Os voy a hacer 2 preguntas más, ¿vale? Y me respondéis un poco como queráis. La primera es si alguna vez habéis perdido el rumbo, ¿vale? Y una vez que lo pierdes, ¿cómo haces para recuperar ese norte o para dotar de razón al norte? Bueno, si queréis empiezo yo. Yo sí he perdido el rumbo. En algunas ocasiones me he extraviado un poco del camino. En una de ellas perdí el rumbo bastante, porque el camino está lleno de baches y hay frustraciones y hay baches más profundos.
Afortunadamente, bueno, como en las caídas no duelen para siempre y te vas recuperando y vas encontrando un poco el camino y recuperando el equilibrio para volver a mirar hacia adelante y continuar por la vía. Pero yo creo que el fracaso tenemos que también relativizarlo, aprender lo que se pueda aprender y seguir construyendo a partir de esa base. Y las carreras profesionales de éxito no significa que hayas tenido éxito de manera continua todo el tiempo. Yo creo que eso no existe y tenemos realmente que verbalizar que los fracasos más grandes o más pequeños y perder el rumbo momentáneamente forma parte de encontrar tu camino también y de explorar nuevas vías. ¿Quién no se ha perdido yendo de ruta y ha descubierto un paisaje maravilloso que si fuese por el camino marcado no vería? Eso que decía Extremoduro de tenéis las pezuñas llenas de alquitrán por ir por el camino empedrado y hay que ir un poquito, hay que salirse del camino, a caminar de verdad, a ver las cosas de una manera diferente. Qué de acuerdo estoy, Pedro, qué de acuerdo estoy. La última pregunta es la primera, porque yo creo que hay que intentar siempre acabar las cosas por donde empezaron. Un círculo de primacía y recencia. Y la primera pregunta que nos hicieron nos la hizo Marta Touza y Marta nos preguntaba, nos daba el contexto de decir, oye, perfecto, hay que cambiar, yo quiero cambiar, pero ¿cómo consigo cambiar? O cómo explico que quiero cambiar o cómo consigo la confianza de un empleador a la hora de cambiar si son funciones nuevas. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Y es que me gustaría que todos deis vuestra visión, porque todos habéis cambiado, porque todos habéis sido líderes de equipo, managers de equipo en vuestra vida. Creo que todos tenéis una experiencia muy significativa en este ámbito. ¿A qué se refiere con funciones nuevas? ¿Cambios de qué? ¿De empresa o de puesto dentro de la misma? Entiendo que se refiere a cambios de puesto, entiendo que se refiere a, oye, yo soy una persona con experiencia, que he hecho una serie de cosas, tengo una serie de competencias, pero ahora me quiero cambiar de tipo de trabajo. ¿Cómo lo hago? Bueno, en principio hay que hacer el esfuerzo de tener la formación adecuada para ese cambio. O sea, la aptitud con P, vamos a llamarle así. Una vez que tienes la actitud con P, hombre, si le planteas a una empresa un cambio cuando no hay vacante, en el otro cambio, pues tampoco, o sea, tienes que esperar el momento adecuado, pues cuando surge una vacante o cuando ves que una persona se marcha por el motivo que sea, baja voluntario, no voluntario, lo que sea, y va a quedar una expectativa de, o sea, hay que esperar el momento, pues dice, yo me quiero cambiar al departamento de informática, aquí hice un curso maravilloso y ahora hice una para... Es que no tenemos un puesto en informática. Pero si aprovechas el momento, si te gusta, imagínate que estás en un área administrativa y que te apasiona la tecnología. Yo conozco a gente que estudió empresariales y ahora está trabajando de programador. O sea, que se formó en unas tecnologías de programador para empresas muy, muy, muy importantes, muy punteras, porque ahora con todo esto de la pandemia sabéis que la compra online pues, va a sustituir en un porcentaje alto a la compra presencial en muchísimas cadenas de moda y demás cosas, ¿no? Y está trabajando en eso. Si se lo dicen hace unos años que iba a acabar programando, pero encontró la oportunidad, pero se formó, se le había hecho económicas y se formó para saber programar. Encontró la oportunidad y se metió. Entonces, ¿qué le vendes? No le vendes nada. O sea, lo que eres una persona proactiva, te ve interés, te ve, o sea, ¿qué mejor va para un empresario o una empresaria que le diga, oye, esa vacante que quede, la quiero yo para mí, porque además que me encanta, que me chifla, que me apasiona, me formé y me tal, y conozco lo que ya tengo de esta empresa y eso otro que me estuve formando esperando esta oportunidad. Dámela, sin rubor, se la pides. Porque ¿a quién quiero para que una persona que además de saber esté entusiasmada por cogerlo? Yo te cogería. Si estás entusiasmada, si no, no. Yo ahí, si me dejáis, porque a mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado y lo cuento desde mi experiencia, que es la mía y que a lo mejor no... Y estoy de acuerdo que hay que esperar el momento, y a mí eso me cuesta, porque normalmente me cuesta mucho, pero que también hay que intentar crear las oportunidades. Es decir, si tú estás en una empresa y ves una oportunidad, hay que saber venderla para aprovecharla. No sé cómo explicarlo.
créetelo tú misma, vete a hablar con tu jefe, explícale todo lo que le vas a aportar, hazle los números, convéncele de que si gana la empresa y ganas tú, de que si estás contenta, que te vas a formar la primera, que vas a conseguir estos resultados. Yo me puse una parte variable, estaba tan segura que me la juego y para adelante. Mi opinión, que sabiendo que hay que esperar el momento y demás. Obviamente no puedes llegar porque sí, ahora me apetece ser informática, no. Pero que vas viendo que la tendencia va por ahí, que el mercado dice esto, que tú te gusta, que ves que se te da bien, que puedes seguir formándote. Yo creo que hablando se entiende la gente si tienes un jefe razonable, lógicamente, porque no, tampoco estoy partiendo de una base de que estás en un buen equipo y que si le expresas tus inquietudes, lo mucho, que lo vas a dar todo y que vais a salir ganando todos. Mi jefe decía que mi primer jefe, mi padre profesional, que fue Javier Tenor, que lo que es medible no es discutible. Y el tío me hacía irle siempre, pero hasta el dedillo, el último. Y yo conseguí alguna cosilla así. Yo estoy completamente de acuerdo con Ana y también con Lucía de que en este sentido la proactividad es fundamental y que al final no solo tienes que vender tus capacidades, sino también tienes que vender los resultados del cambio que propones. Si ese cambio te incluye a ti también. Entonces yo también me he enfrentado algunas veces a esa situación y he vendido los resultados del potencial cambio que proponía. Totalmente, Pedro. Pues tenemos que ir cerrando porque la verdad es que se nos acaba el tiempo. Hay muchísimos comentarios que están escritos para Lucía, para Pedro, para Ana, directamente o para todos a la vez. Hay comentarios, o sea, nadie pide un hijo vuestro, pero le ha faltado el grosor del bigote de una gamba. Soy tu fan, todos con vosotros. Bueno, hay de todo, no os lo imagináis. Así que yo, como sabéis, mi profesión es crear conflictos con la gente, pringar a la gente, así que lo que quiero animaros es a que agreguéis a Lucía, a Pedro y a Ana a LinkedIn, que les bombardeéis a preguntas, que les lleguen tantas cosas, tantos comentarios que no tengan tiempo de contestarlos, porque de verdad creo que son 3 personas de las que se puede aprender muchísimo. Lucía, Pedro, Ana, de verdad, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad a todos de escucharos, por haber participado en esta mesa redonda y especialmente muchísimas gracias a IGATA por organizarlo, por contar con todos nosotros y por creer que es posible estimular el talento gallego, fomentar que en Galicia las personas crezcan y tengan más oportunidades y sobre todo convertir nuestra tierra en una tierra tan potente como lo que merece ser.